¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, vale decir, en su idea de legislar, un proyecto de ley que sanciona el denominado acoso virtual, el acoso o la persecución por Internet, con los diferentes daños que esto puede provocar a las víctimas. Vamos a conversar acerca de este tema en el presente programa, pero obviamente antes vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Por 123 votos a favor y 15 abstenciones, la sala respaldó la idea de legislar del proyecto que sanciona la violencia digital. El texto tiene como propósito prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital, otorgando protección a las víctimas. Para ello, se establecen criterios de interpretación de esta ley, que ofrecen una visión del contexto digital en el que este tipo de violencia ocurre. Al respecto, establece una serie de conductas prohibidas orientadas a la protección del libre desenvolvimiento de la personalidad en Internet. Todo ello con un enfoque de género que pretende resaltar el valor del consentimiento en el desarrollo de la vida pública y privada. La norma establece una serie de conductas que se buscan prohibir, con multas entre las 21 y 50 UTM. En ese plano, el debate se centró en la posibilidad de fijar penas privativas de libertad. Por tanto, el proyecto volvió a la Comisión de Seguridad Ciudadana para un nuevo informe. Bueno, y teníamos ahí los antecedentes respecto a la votación que se registró en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y conversamos acerca del tema a esta hora con el diputado Francisco Undurraga, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos un poquito acerca de este tema porque es una realidad que lamentablemente vivimos en el país y que va de la mano con el uso de las nuevas tecnologías y obviamente también el mal uso que cierta gente le da a un tema que obviamente es tan importante y tan positivo como la utilización del Internet. Pero se produce justamente también esta situación que es bastante compleja y que en muchas ocasiones produce mucho daño. ¿Cuál es su visión respecto de lo que persigue este proyecto de ley en particular? Bueno, este proyecto de ley viene a ponernos al día en una materia que es demasiado importante y relevante, digamos. El uso de las tecnologías, como usted muy bien lo decía y lo señala, es algo que ya es parte de la vida cotidiana nuestra y son bienvenidas. Y nosotros tenemos que apoyarla, tenemos que difundirla y de hecho el grave problema que tiene este país en la ruralidad es que todavía el Internet no llega a todas partes, con lo cual lamentablemente no se pueden hacer acciones educacionales, ni acercar la telemedicina, etcétera, etcétera. Pero acompañado a eso, digamos, el uso, el mal uso de las redes sociales, no solamente a nivel de la crítica a las figuras públicas, sino por sobre todo a nuestra juventud y a los niños que hoy día habitan en nuestro país, hacen de que efectivamente nosotros tengamos que legislar en relación a esta materia. Si no somos capaces de legislar y de poner al día esto, francamente no le estamos dando ninguna respuesta a la sociedad. Hemos visto suicidios, hemos visto angustia, frustraciones, hemos visto depresiones de muchos niños que se han visto expuestos al ciberbullying. Y desde ese punto de vista, esta es una ley que no solamente tiene que ser mirada, digamos, reitero, a las críticas, digamos, a las figuras públicas como pueden ser el presidente de la República, los parlamentarios, sino por sobre todo, y lo más importante, que este aparato sea ocupado, digamos, en una forma normal, en una forma constructiva. Y todo aquel que infrinja la ley, que violente, que genere un abuso negativo en relación a provocar una acción que constituya delito, sea efectivamente sancionado. Sí, en ese sentido, diputado, con el cambio que hemos experimentado como sociedad, da incluso la impresión de que las agresiones, digamos, a través de Internet, de estos ataques cibernéticos, son incluso más graves que los ataques físicos, pueden llegar a ser más graves desde el punto de vista del daño que causan en la persona. Son más graves porque los niños siempre están buscando la aceptación. Nosotros nos educamos en una generación, yo tengo prácticamente 57 años, en la cual mi entorno eran mis compañeros de colegio y mis vecinos. Hoy día todo el tema de las redes sociales hace que se expanda el entorno.
que el entorno sea no solamente barrial, sino que de la ciudad, del país, incluso del mundo. Y desde ese punto de vista, digamos, las angustias y las presiones que están sujetas a nuestra juventud en relación a ser aceptada, en relación a tener más clic, en relación a tener más amistades, hace además que esto vaya en desmedro de la salud psíquica y, por cierto, física de los niños y de la ciudadanía en general. Adicionalmente a esto, y un punto muy relevante que nosotros en la discusión sí pusimos por delante y vamos a seguir insistiendo para que la siguiente etapa de esta ley se materialicen, digamos, dice relación con el hecho de que nosotros no podemos además tolerar por parte de las redes sociales el anonimato. Nosotros hoy día estamos siendo bombardeados no solamente, y reitero, los políticos, sino además la ciudadanía en general y nuestra juventud por gente que se viste de una forma para actuar en forma delictiva, engañando total y absolutamente a la persona que está recibiendo esos mensajes. Ahora, diputado, hay otro punto, otro aspecto que fue también parte importante del debate y que dice relación con la penalidad. Allí da la impresión de que no hay unanimidad respecto del criterio de la sala en orden a qué sanciones debe tener un delito de estas características, si debe tener pena o no de cárcel, o cuáles tienen que ser, digamos, los límites en cuanto a las sanciones que se establezcan. ¿Cuál es la posición suya al respecto? Bueno, yo que mientras más duras sean las penas, creo que van a ser más ejemplarificadoras. El problema que tenemos, digamos, en el anonimato de las personas, si bien es cierto la tecnología te hace descubrir el IP, pero ya el daño ya está hecho. Y desde ese punto de vista, digamos, las personas que están delinquiendo a través de las redes sociales, que están violentando a la gente, que le están generando condiciones no habituales a las personas con las cuales se están contactando, deben ser penalizadas indudablemente de acuerdo al grado de el daño causado de la mayor forma posible. Ya para ir cerrando, diputado, ¿usted es partidario entonces de una pena, por ejemplo, de presidio, si es que ameritara, o depende del daño que cause aquello? Imagínese si a una persona el daño es que se suicida. ¿Esa persona se suicidó o le provocaron el suicidio? Si le provocaron el suicidio, bueno, tiene que tener pena de cárcel. Perfecto. Diputado Francisco Undurraga, le agradecemos los minutos, le agradecemos el tiempo para haber conversado justamente con nosotros respecto a este que es un tema de actualidad y que obviamente va a seguir analizándose en el Congreso en el transcurso de las próximas semanas. Muchas gracias, diputado. Cuídese, muchas gracias a usted. La conversación, el diálogo con el diputado Francisco Undurraga. Nosotros seguimos revisando este tema aquí en Puntos de Vista. Y seguimos revisando este tema. La conversación ahora la vamos a sostener con la diputada Marcela Riquelme, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputada, gracias por estar junto a nosotros para conversar acerca de este importante tema que dice relación con esta nueva realidad, este nuevo escenario que estamos viviendo de la mano de la importancia del Internet y de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, diputada Riquelme. No, muchísimas gracias a ustedes, Guillermo, como siempre, toda la disposición para el canal de la Cámara, además por la difusión que ustedes le dan a estos proyectos, a los nuevos proyectos y para poder también que la comunidad conozca el contenido de nuestro trabajo parlamentario. Bueno, entremos de inmediato en materia, diputada, porque, claro, lo decíamos, es un proyecto que obviamente es muy ciudadano porque dice relación con un tema que ya es del diario vivir, que se ha internalizado en nosotros, que es el uso de las nuevas tecnologías y que lamentablemente va aparejado de la presencia de este tipo de acoso, de situaciones que incluso se pueden calificar hasta de delictuales respecto a lo que significa la persecución por Internet y que tanto daño causa fundamentalmente a los niños y a los adolescentes. Así es, las principales víctimas de este delito son las mujeres, las niñas y las adolescentes. Hay un carácter femenino de la víctima preferentemente, según lo indican las encuestas. Las únicas que han existido sobre esta materia son encuestas escolares en el ambiente y por la Superintendencia de Educación, donde el 73% de las víctimas son mujeres. Por lo tanto, hay un claro objetivo de resguardar, ¿verdad?, en este caso, un género en particular. En ese sentido, diputada, estamos en presencia de quizá un ciberbullying que ha evolucionado y que lamentablemente se ha vuelto cada día más peligroso.
Claro, nosotros estábamos acostumbrados a una figura típica del ciberbullying, ¿verdad? Que la figura típica era que los mensajes que te podían llegar de distintas fuentes, lamentablemente, en este caso Internet proporciona un anonimato, muchas veces las redes sociales proporcionan anonimato al victimario. En este caso, el hecho de poder indicar cualquier nombre, el hecho de poder crear cualquier perfil, lo que hoy día conocemos como los bots, por ejemplo, que es muy fácil tener anonimato respecto de cada uno de estos tipos de figuras penales de las que vamos a conversar. Y principalmente es necesario ser responsable en algún momento de las redes sociales. Y en ese sentido, diputada, bueno, usted dice, claro, es necesario ser responsable, pero el llamado quizás muchas veces queda corto, se tiene que llegar a legislaciones que establezcan justamente sanciones, porque da la impresión de que el sentido de responsabilidad en lo que es el ámbito digital se ha perdido bastante. Claro, claro. Uno, lo que te decía de lo anonimato, y otra cosa es que si hoy día tú quieres demandar, que es un tema que no está resuelto en la ley, si tú quieres demandar a una empresa como Facebook por haber publicado algo, por haber permitido que en su canal se publicara algo tuyo, no puedes, no tienes dónde. ¿Quién es el responsable de Facebook? ¿Quién es el responsable de Instagram en Chile? ¿A dónde te dirige? Es un tema que vamos a abordar también con una próxima legislación. Hoy en día lo que queremos atacar es al victimario, al sujeto activo de esta agresión que se realiza a través de las redes, en este caso las redes sociales y el Internet en general. Ahora, este tipo de agresiones virtuales pueden ir desde un acoso hasta una motivación para el suicidio, como hemos tenido Claro. casos bastante lamentables en Chile. Mira, hay distintas formas y lo bueno de que nuestro sistema penal se vaya actualizando es que también podemos recoger este tipo de iniciativas. Tenemos un código penal bastante antiguo, vetusto, ¿verdad? Y es importante en ese sentido decirle a la comunidad que estamos trabajando en introducir figuras que se han dado actualmente en el ámbito que podemos trabajar, no solo a través de la ley de drogas, no solo a través de leyes que regulan la violencia intrafamiliar, sino que también a través de este tipo de legislaciones. Las figuras van desde algo tan burdo como el acoso que tú puedes hacerle a otra persona por las redes sociales, insultándola, ofendiéndola, ya a otro tipo de figuras más complejas, como por ejemplo suplantar a otro, hacer creer que eres tú, ¿verdad? Y en el fondo hurtar tu perfil, usurpar tu perfil y publicar cosas tuyas. Eso también es una figura dentro del ciberacoso, del ciberbullying, que siempre que te va a afectar, porque muchas veces se publican, y tú has visto, ¿cierto?, personalidades o figuras conocidas que publican fotografías de desnudos o teniendo relaciones íntimas, y esa publicación también está contemplada dentro de esta figura. También el recibir imágenes no deseadas por uno, ¿cierto? Que de repente te manden imágenes de penes o imágenes obscenas, o eso también está en este caso regulado. Eso era una figura que no existía en nuestro sistema, sin embargo hay personas que las utilizan. Se produce aquí, a propósito de esto, un tema ya relacionado con los delitos sexuales y se produce también un tema relacionado, como te decía, con el respeto a la identidad de género muchas veces y también con abordar este espacio íntimo de cada cual, que es tu teléfono, que es donde se supone que tienes un margen de privacidad. Ahora, diputada, respecto a todos estos puntos, claro, las impresiones en sala, en el marco del debate, fueron más o menos similares. Hay cierta unanimidad respecto a la necesidad de avanzar en este tema. El problema parece estar dado en qué tipo de sanciones, hasta dónde una penalidad puede, digamos, corresponder para un delito de estas características. Algunos plantean que se necesita sí o sí penas de cárcel, otros dicen que quizá esa figura sea demasiado exagerada. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? La verdad es que yo te aseguro que no existe ni un diputado que no haya vivido, o algún familiar de ellos, algún conocido de ellos de nosotros, que no haya vivido una situación de acoso a través del ciberespacio. Todos conocemos, por tanto, de diversas dimensiones lo que esto significa. Relataban en la intervención ayer, ¿verdad?, algunas diputadas señalando que ellas mismas habían sido víctimas de esto y que este ambiente de violencia traslapado
al espacio cibernético, tenía que ser sancionado. Por lo tanto, yo creo que, como tú bien dices, hay unanimidad en que esto debe legislarse sobre ello. El tema es la penalidad. Y no es un tema menor, no es un pelo de la cola, no es un detalle, porque es sumamente relevante. ¿De qué forma vamos a sancionar a este tipo de acosadores? Cuando hablamos de pedofilia, por ejemplo, todos decimos las máximas sanciones. Bueno, aquí el objeto principal del delito son mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una mano dura frente a ese tema? Este tipo de delitos puede causar que una persona llegue al suicidio, Guillermo. Puede causar eso, puede causar trastornos, puede causar autolesiones y puede llevar a una persona a la depresión, a un trastorno severo. Creemos que por eso la sanción debe ser alta, la sanción debe ser una pena privativa de libertad. Tú sabes que además esto se regula, si es primera vez que lo cometes, tiene ciertas garantías y las penas se rebajan, dependiendo si tienes o no tienes antecedentes y otras cosas similares. O sea, la pena en el ideal de la pena debiera ser una pena privativa de libertad. Perfecto, diputada, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema que obviamente vamos a seguir revisando porque el proyecto vuelve a comisión y después hay seguramente varias indicaciones que allí se van a discutir y van a ser parte del debate. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. De verdad, la colega Maite Orsini, pude ver su intervención, su trabajo en esta materia y hay que reconocer el esfuerzo tremendo de poder llevar al Parlamento la voz de muchas de esas mujeres, niñas y adolescentes que no han sido visibilizados a través de este espacio que nos ayuda mucho, ¿verdad?, en la globalización, pero también pueden cubrir conductas totalmente agresivas. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, diputada. Gracias, Guillermo. Gracias. La conversación con la diputada Marcela Riquelme aquí en Puntos de Vista respecto a este tema que es un tema del día a día, un tema que es cotidiano y que obviamente genera bastante preocupación por los grados o por los delitos que se pueden llegar a producir a través de este acoso virtual, este acoso por Internet. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.